Capítulo 3. Martina, ¿qué estás dibujando? Preguntó su profesora. Martina tenía en su cuaderno el dibujo de unas montañas. Era bastante pequeño en relación a la hoja, muy hermoso y muy detallado. Las sombras habían quedado perfectamente delineadas y nunca en su vida había podido dibujar montañas tan bien definidas. La nieve podía notarse como esos espacios en blanco que dejaba al dibujar la línea, y las rocas parecían sobresalir de cualquier tipo de ambiente. Casi podías pisar el lugar. Al fondo una pequeña cueva, a la cual había dejado con un pequeño tinte rojo una pequeña línea de fuego. Recordaba o imaginaba aquellas montañas donde vivía el dragón. Y todo estaría perfecto si no fuera que estaban en plena clase de ciencias. Al frente una mitocondria, que Dios sabrá qué era exactamente, abierta a la mitad, con una especie de líneas y puntos que, con nombres aún más extraños, parecía de alguna forma hablarle o enojarse con ella. Su profesora enfrente miraba el dibujo. Le llamaba mucho la atención. Esta profesora tenía un cariño especial con Martina. Era una de sus alumnas preferidas y ciencias era una de las tantas ramas donde a Martina le iba bien. Sus notas en promedio eran muy altas y nunca no era una alumna problemática. Y era primera vez que ella la veía atenta a algo que no fuera su clase durante la clase. Es más, creía que era la primera vez que la había visto dibujar en clase o escribir o hacer algo en clase que no estuviera relacionado directamente con la materia. Así que, más que un enojo, lo que la profesora sentía era curiosidad. La alumna rápidamente guardó el cuaderno y sacó su cuaderno de ciencias para seguir escribiendo. Lo tenía al lado, así que no fue mucho lo que tenía que hacer, pero no pasó piola. La profesora le sonrió y le dijo, si quieres dibujar puedo hacerlo en tu tiempo libre o en la clase de arte, no hay ningún problema, pero aquí pon atención que la mitocondria saldrá en la prueba. Sí, dijo Martina con cara de timidez. A su lado, su compañera, de nombre Valentina, era una chica muy agradable. Su estatura era un poco más baja que la de Martina, a pesar que Martina ya era pequeña para promedio de su edad. Era un poco más grande de cuerpo en el sentido, digamos, de anchura. Y por lo general era una persona muy, muy carismática. Sonreía y se llevaba bien con media clase. A diferencia de Martina, que a Valentina y dos o tres más personas que era con las que hablaba comúnmente. Al resto era un hola, un adiós y quizá algo un poco más protocolar. Valentina tenía un círculo de amigos bastante grande, al cual había intentado agregar a Martina en más de una ocasión sin éxito. Ya rendida, solía hablar con ella por clase o fuera de la misma, pero como por separado al resto del grupo. No porque les diera algún tipo de discriminación, sino directamente porque Martina no quería incorporarse a ningún sitio. Oye, pero ten cuidado que no te pille la profe, po. ¿Qué estáis dibujando? No, si es del libro rojo que te conté, ese que está en la biblioteca. El libro tan bueno que me contaste. Sí, pero calla. Sí, no quiero que nadie más lo tome. ¿Y por qué no lo pedís prestado? Porque todavía tengo prestado el mío que todavía no lo he terminado y tengo que leerlo para la clase. La prueba es la otra semana. Conche tu madre, la prueba del mío No digáis chucha en clase. Eh, chicas, por favor, atención. Repito, la mitocondria saldrá en la prueba. Y todos se rieron. La clase continuó tranquilamente. Eh, la profesora, concentrada en su materia, las alumnas, concentradas en la materia, en teoría, ponían cada una su gramo de atención a su manera. Valentina no esperaba que le fuera bien en la prueba y, por el contrario, Martina no pensaba que le iba a ir mal. Sí, nuestra protagonista se llama Martina, es primera vez que digo su nombre. Hasta el momento no tenía, la verdad. Martina se levantó de su asiento, fue directamente al pasillo al terminar el recreo y llegó directamente a la biblioteca. El libro rojo le esperaba como siempre. Lo tomó y comenzó su lectura. Retomó desde donde había quedado. El caballero y el dragón habían empezado una conversación. El caballero se había rendido a la idea de matar el dragón y el dragón de alguna forma le había llamado la atención al caballero. No se veía como alguien agresivo o violento, más allá de voy a acabar contigo en un principio, hasta que se dio cuenta que no era posible. Matar a un dragón no es tan sencillo, ni siquiera entre los dragones, menos para un mortal. El dragón, en cambio, ya estaba un poco aburrido de la soledad, por así decirlo. La conversación fue larga y amena. Estuvieron al menos 2, 3 o incluso 4 horas conversando sobre el reino de Renoir, sobre los viajes del dragón, sobre la magia.
Había muchas cosas que el caballero no entendía y las palabras del dragón entraban por un oído y salían por el otro porque no tenía el conocimiento completo para poder escribir, para poder manejar esa información. Pero se sentía muy cómodo. El calor del fuego, las sombras que se dibujaban por la caverna, el enorme tamaño del dragón que en un principio le había asustado y le había generado tanto temor, ahora de alguna forma le generaban cierto sentido de compañía, casi como una protección. No veía en el dragón a un enemigo, sino a un amigo que, recién conociéndolo, ya lo sentía como alguien cercano. Y bueno, la verdad es que se han escrito muchas cosas sobre nosotros los dragones, dijo el dragón. Y la verdad es que gran parte de eso es mentira. No porque hayan querido mentir, sino porque los humanos tienen esto de ir contando la historia una y otra vez y cada vez le agregan o le quitan algo. Yo podría contarte ahora que puedo volar. Tú contarías a la siguiente persona que puedo volar si salto de la montaña. Alguien diría puede volar solo si salta de la montaña. Y alguien diría solo puede volar en la montaña. Y de repente me verían volando en el desierto o en los bosques y dirían, oh, los dragones mienten. Yo no mentí, yo dije que podía volar. No estoy por las reglas. Pero ya me ha pasado muchas veces. Hay gente que dice que puedo convertirme en humano y es posible. Hay gente que dice que puedo lanzar magia e invocar cosas. Es posible. O es posible que todo eso tenga reglas mucho más complicadas que ni siquiera pueda compartir contigo. Arturia, preguntó el caballero, de todas las mentiras que sientes que los humanos cuentan sobre los dragones, ¿cuál crees que es la peor de todas? Hay una que no sé si es mentira, pero es la razón que te trajo aquí. No sé si es la peor de todas en el sentido de que muchos de los nuestros cayeron por esa mentira, pero no le veo sentido a que te dé honor tener la cabeza de un dragón en tu cuarto. Es como si yo me sintiera orgulloso de todos los cadáveres de caballeros que hay en esta cueva. Efectivamente. De una forma que el caballero no había previsto, volvió a notar la existencia de aquellos cuerpos. Un montón de cadáveres. Al ojo eran unos 20 y posiblemente había más. Entre joyas, espadas, armaduras. Todas estas personas vinieron con el mismo propósito, matarme. Algunos con el fin de acabar con la maldición de un pueblo, otros con el fin de ganar honor, otros porque soy un ser demoníaco que viene del inframundo y que los demonios vienen a mataros. ¡Ah! Exhaló un poco de fuego, encendiendo un poco el techo del lugar. Pero lo cierto es que no, no tengo el interés de ponerme a matar o almorzar humanos porque sí. Esto que comí fue una cabra y si la comí cruda es porque, bueno, no es necesario cocinar la comida cuando eres un dragón. Tomó un bocado de la cabra, encendió la llama dentro de su boca y al abrirla la carne ya estaba cocinada. Y bueno, con mi forma humana prefiero comer con los humanos. ¿Forma humana? Preguntó el caballero. Sí, tengo una forma humana. No te la pienso mostrar porque me agota demasiado ocuparla, pero la verdad es que volví a tomar otro bocado de la cabra. Prefiero a veces la cabra rostizada. Los humanos saben mal. El caballero lo miró un poco extrañado. Son más de 20 cuerpos. Sí, algunos llevan aquí más de 20 años. Murieron cuando vinieron a cazarme. A diferencia tuya, enterraron su espada en mi cuerpo. No mucho, no podían hacer mucho. La verdad, era un pequeño rasguño. Pero era lo suficiente como para reclamar legítima defensa. Una vez que los caballeros comienzan a atacarme y se dan cuenta de que no me pueden hacer nada, se desesperan. Comienzan a atacarme con aún más fuerza y algunos incluso traen artefactos mágicos. Como precaución tomé la medida de que en caso de que un caballero no se resista a la tentación de atacarme con el cuello desprevenido, me lo almuerzo. O sea, no, lo mato y lo quemo. No me lo como porque no me gusta la carne humana. Pero sí, estuviste a un pelo de morir. El caballero vio como el dragón sonreía de alguna manera. Le alegraba la idea de que de no haberlo apuñalado o haberlo intentado al menos. Si quieres intentarlo, todavía tengo mi cuello disponible, dijo el caballero extendiendo el cuello. Tengo ganas de intentarlo para ver qué pasa con la espada, pero no con ganas de matarte, la verdad. Y bueno, siento que ahora me caes mucho mejor.
dijo el caballero. No es que antes me cayeran mal, antes no te conocía, pero sí tenía esta impresión de que en algún minuto tendría que matar a un dragón y no quería hacerlo. No, no quisiera hacerlo sabiendo que eres tú. Eres una persona bastante agradable, o ser, o criatura. No sé qué eres. Yo tampoco sé qué soy y tampoco sé qué eres tú. Eres un humano definido humano por los humanos, pero eso es como que yo dragón me define dragón por dragones. Edmund, ¿verdad? Sí, mi nombre era Edmund. Soy Edmund. Edmund. Arturi. Asturia. Perdón. A veces llevo tanto tiempo sin ocupar la lengua humana que me confundo un poco. ¿Todas esas joyas las robaste? Preguntó el caballero. No, la gran mayoría de ellas las trajo los mismos caballeros. La gran mayoría se gala de su honor y su honra y traen joyas desde sus tierras. Algunos llegan diciendo, soy noble de la tierra de los nobles y quiero ser un noble más noble y por eso vengo a matarte, dragón. Y lo intentan. Lo intentan con mucha fe. Algunos incluso entierran su espada en el suelo y rezan antes de atacarme. Los dejo porque me parece un ritual muy bonito y si va a hacer una última cosa antes de morir, que sea rezar. No creo en su Dios, pero ¿no crees en Dios? No en el suyo, al menos. Es una cosa extraña. Siento que ustedes han manipulado mucho la imagen de la naturaleza y de su Dios a su propia conveniencia y me ha parecido algo complejo en los últimos años. Ya va a amanecer en cualquier minuto. Tengo que salir a cazar, yo creo, un poco más porque no va a ser suficiente para mí y si ahora tengo un invitado, la verdad es que no creo que sea prudente. Así que puedes elegir quedarte y esperarme al retorno o irte y, bueno, seguir tu camino, volver a tus tierras, con la deshonra de no haber matado al dragón. El caballero se quedó pensativo un segundo. Estaba de alguna manera liberado de la causa de matar al dragón ante el hecho de que no podría hacerlo. Sabía que si seguía investigando, quizá podría averiguar una manera de conseguir, no sé, algún artefacto mágico, algún tipo de artilugio. Pero de alguna forma la conversación con el dragón le había quitado el sentido a esa conversación. Le había quitado el tono, la nota o el ritmo a aquella batalla que tenía en su cabeza tan pensada, tan planificada y estructurada. Atacar su cuello, matarlo, rebanarlo, quedarse con la cabeza. Vender el cuerpo por partes a un gran postor. Tenía incluso un mercadillo donde pensaba venderlo y tenía ya todo planificado. Planes que de un momento a otro habían sido olvidados en el tiempo. No, dijo el caballero. Prefiero quedarme. Tengo algunas cosas, especias y frutos que he ido recolectando. Quizá no te sirva tanto para la casa, pero si vuelves con algo parecido a una oveja, puedo cocinarlo. No va a ser tan rápido como tú con tu fuego en la boca, pero a lo mejor le doy un buen sazón a la comida. El caballero sonrió. El dragón asintió con la cabeza. Se levantó y con mucho cuidado salió de la cueva para no aplastar al caballero. Edmund, Arturia, volveré en breve. Disfruta tu estancia en mi cueva. Lo haré, dijo Edmund. El caballero se levantó. El dragón alzó el vuelo y se emprendió entre los cielos. El caballero se sentó un minuto al borde de la cueva. ¿Qué iba a hacer ahora? El honor que iba a traer a su familia le daría la oportunidad de regresar con la cabeza en alto. Si volvía ahora sin el dragón, por mucho que lo hubiera encontrado, sus hermanos se burlarían de él y el respeto de su pueblo seguiría siendo tan bajo como lo era siempre. ¿Era tan malo que su vida volviera a ser la de siempre? No, la verdad es que no. Pero de alguna forma no quería volver a esa vida. A lo mejor puedo quedarme un día o dos en las montañas, pensó el caballero. A lo mejor no es tan malo aprender un poco de un viejo dragón. Martina cerró el libro. Le encantaría la idea de conocer un dragón, conocer a alguien que sepa tanto de la vida como Arturia sabía de la existencia, poder preguntarle cosas. Suspiró hondo. Dejó el libro en su mismo sitio. Quedaban pocos minutos para la clase y quería aprovechar de pasar al baño antes de regresar. Se despidió del bibliotecario y
Le recordó, oye, aún te falta leer el mío Cid, dijo el bibliotecario. Ya, sí, ya lo estoy terminando. Oh, qué buen vasallo si tuviese buen señor. Oh, qué buen bibliotecario si tuviera una buena biblioteca. Y salió cerrando la puerta atrás de sí. El bibliotecario solo se echó a reír. Tenía una cierta confianza con Martina, así como con otros alumnos que visitaban la biblioteca, un poco mayor al resto. Una vez que sabía tu nombre y lograba entender qué tipo de libros te gustaban, podía hacer una conversación amena. El bibliotecario miró hacia aquel estante. Juró por un segundo que el libro que estaba leyendo Martina era rojo, que no tenía portada, no tenía título, no tenía nombre. Pero al mirar aquella estantería, no había ningún libro rojo, y todos tenían portada, y todos tenían nombre. Fin del capítulo 3.